Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Usted Buenas noches. usted que sabe que está disfrazado de señor Cebolla. ¿Ah? Estoy disfrazado. Estoy disfrazado de golfista. Bueno. De Rubén Bien Blanco. jugado. De Rubén Blades. Sí. Bien jugado, bien jugado. Mentiras, tal como van el día de hoy. Bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué cuentan? Sí, aquí haciendo el ridículo un ratico. Pero Sí, va. Pues hay que hacerlo, ¿por es qué no? divertido, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito sobre mitos y leyendas de algunos países, no sé, de Latinoamérica, algunas cosas por ahí exóticas, Estados Unidos, o algo así, no sé, que vaya, que vaya saliendo, pero pues bueno. No quiero comenzar yo, pero alguien si quiere voluntariar para empezar a hablar sobre eso. Yo quiero empezar. A ver, Dale. Tengo una que estoy averiguando sobre mitos y leyendas en Latinoamérica y me aparecieron varios que son curiosos. El primero que me pareció como interesante fue el de en México le llaman la planchada. la planchada. La planchada. La planchada. La Planchada. planchada se llama. ¿Les da miedo? ¿Les da miedo Ay, el madre. nombre? Sí. Por ahora no me da miedo, pero de qué se trata? La planchada resulta que es un espíritu que se aparece en los hospitales en México. Ya razón Es de el miedo. espíritu, es el espíritu de una enfermera que se llamaba Eulalia. Wow. Resulta que Eulalia era excepcionalmente dedicada y obsesivamente pulcra. Por eso es que le dicen la planchada, porque como que el traje blanco de enfermera que llevaba estaba siempre súper bien planchado y como almidonado, entonces estaba como siempre súper Ok, pulcra. Ujú. Entonces ok. por eso le dicen la planchada. Resulta que No. Eulalia se enamoró profundamente de un médico que pues no le fue bien. Dicen que es el doctor Joaquín, que le prometió matrimonio, pero después de que se fuera como a un seminario y el doctor Joaquín nunca volvió. Entonces la vieja cayó en una obsesión y descuidó su trabajo y dejó morir muchos pacientes a partir de esta obsesión que tenía con el doctor Joaquín, porque después cuando volvió el doctor Joaquín ella se enteró que se había casado con otra. Ah. Ay. Y este descuido también llevó ¿Verdad? a que ella a que no solo dejara morir algunos pacientes por descuidos que ella tenía, sino parece que también murió ella por algún descuido que tuvo y la depresión que le llevó el abandono del doctor Joaquín. Entonces, la planchada, ¿por qué se reconoce? Pues porque a veces pasan como mujeres, como en los hospitales cuando está de noche. Pues obviamente el rasgo característico es el uniforme, que es súper blanco, impecable, todo planchado y resplandeciente. Eh, bueno, dice que a diferencia de otros fantasmas que buscan venganza, la planchada busca la redención. Se aparece en los pasillos de noche, especialmente a los pacientes más graves y a aquellos que fueron descuidados por enfermeras perezosas. Y al parecer los salva. Entonces, aquellos que la planchada visita se recuperan milagrosamente. No solo es que la ven, sino que aquellos pacientes que se mejoran milagrosamente de alguna enfermedad, como que se lo atribuyen muchas veces a este espectro o fantasma. O sea que es algo bueno. Bueno, Sí. porque generalmente todas las leyendas son de, es que la mujer murió no sé dónde y busca venganza y siempre es como de Pero algo mira malo. que me pareció interesante Sí, es como que como. si se aparece da miedo, pero igual o sea, da miedo es como la aparición del fantasma, pero si le atribuyen es cosas buenas en vez de cosas malas cuando, como muchas veces pasa. Pues también en México como todo este tema de la muerte también lo toman como de una forma buena, Sí, eso como estaba todo pensando. entonces digamos que también tiene sentido el que la aparición de la planchada y cómo, y Joder, cómo mejoran los pacientes. man.
Pues, Vea, mire, pues, escucha esta que también es una historia interesante. ¿Conoce usted la leyenda de Bloody Mary? Bloody Mary no es por una reina. ¿eso no es un cóctel, Bloody Mary? También es un cóctel, sí. Bloody Mary es un cóctel. Pero no, es, bueno, dice que había una pequeña que se llama Mary Wales y se enfermó y pues ya con el tiempo la, la niña murió y la familia la fue a enterrar pues en su ataúd, ¿cierto? En el típico ataúd y lo bajan y lo cubren con tierra. Pero entonces, no sé si recuerdan en Kill Bill cuando la dejan que tiene la cuerdita que jala para la campana, que si la persona realmente no está muerta, la persona puede jalar una campana por dentro del ataúd y suena por fuera, como en un árbol, para indicar Ah, que está Ya, viva. claro, tenedor, ¿ya? ¿Recuerdan? Ujú. sí. Entonces, eso era una práctica que sí se hacía, porque se creía que las personas que les pasaba esto y que sí tocaban la campana, no es que estuvieran muertas, sino que estaban como en un estado como de catalepsia. ¿Sí? Catalepsia, que es Catarsis. cuando se queda el cuerpo todo rígido y no son capaces como de reaccionar a nada. Entonces se asumía que estaban muertos, pero les daban como esa segunda oportunidad, ¿no? Como si algo, si algo toca la campana, ¿no? Y van y se entierran el cuerpo. Pero entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, pues se supone que la pequeña sí se despertó, eh, estando dentro de su propio ataúd, tocó la campana, pero pues nadie la usó. Y Nunca al final, y respondieron. al final pues sí se murió realmente y es de donde viene la leyenda Eh, que está frente a un espejo y dice 3 veces Bloody Mary que se le puede aparecer el espíritu. eh, ¿Y mata gente o qué hace Doña Bloody Mary? Pues no creo que sea como la planchada que los viene a ayudar. Y creo que llamarse Bloody Planchada de Mary tiene algo que ver, ¿no? Entonces no creo, no es bueno. Pero me pareció chimba. Pues no sabía la historia, digamos. Interesante, Sí, interesante. está chévere. Eh, a ver, vamos Yo, con su turno. pues, ya habíamos tenido un capítulo, ¿se acuerdan? De mitos y leyendas. Y en algún momento habíamos hablado de El Silbón. Pero digamos que no estaba muy clara la historia como tal. Y Ok, digamos que investigué mucho más la historia. Y es una historia un poco Turbia. impactante. Sí, 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 sí. Cuentan las historias Sí. o pues es la historia de un muchacho llamado Juan, el cual es un muchacho muy caprichoso en su casa y vive con su mamá y su papá. En ese capricho y en esas rabietas que les da por conseguir cualquier cosa, le dice a su papá que quiere un ciervo de comida. Y entonces el papá se va a buscar el ciervo al bosque y con la mala suerte que cuando regresa pues no había cazado el ciervo. Y entonces el hijo, entre la rabieta y la desesperación de que no había obtenido su objetivo, mata al papá, lo descuartiza y lo cocina y se lo sirve a la mamá de comida, a la comida, como si hubiera sido el ciervo. Cuando la mamá se da cuenta de que en vez de ser el ciervo, que se supone que fue el papá a cazar, era su esposo, el papá, la mamá impactada y salida de sus cabales maldice a Juan y lo maldice con tener que vagar por la tierra cargando un costal lleno de los huesos de su papá. ok. Entonces cuenta la historia de que el espíritu de Juan vaga por los bosques cargando el costal con los huesos de su papá, silbando una pequeña canción y persigue a aquellas personas que han sido, digamos que malas o han tenido malos pasos en su vida. Por eso es que dicen que persigue a los borrachos, a los mujeriegos, a las prostitutas, bueno. Siempre es esas Ah, personas, ¿no? En todas las Sí, leyendas. Siempre son, sí, siempre es son borrachos, o sea, como para darles escarmiento. Y entonces lo que pasa con el Silbón es que como se anda vagando y caminando,
Cuando tú escuchas el silbido del silbón que es muy duro, es porque está cerca. Y cuando lo escuchas muy suave es porque, no, cuando escuchas que es muy duro es porque está muy lejos. Y cuando escuchas que está suave es porque está cerca. Entonces hay muchas historias de cómo librarse pues del silbón, porque cuando te aparece el silbón lo que hace es pues desaparecerte. Entonces, y te lleva, te descuartiza y te echa en el costal y te lleva con los huesos donde lleva a su papá. Entonces hay muchas historias que es pues la más obvia, que cuando escuchas el silbido, pues la gracia es siempre estar donde está el silbido lejos, ¿no? Donde está el silbido es muy duro, porque el silbón está lejos. Y la otra es cargar una bolsita de tabaco, que cuando te enfrentes al silbón le ofrezcas tabaco y por ese intercambio el silbón te da tu vida y te deja seguir. Esa es como la historia. Y es una historia y una leyenda muy conocida, de las más conocidas en Venezuela y Colombia. Sí, yo sí había escuchado eso antiguamente. No sabía que se llamaba así, pero sí supe cuando era más joven, hacíamos como unas caminatas, cuando estaba en un colegio militar, hacíamos unas caminatas por una montaña y siempre llegábamos por allá como a unas partes que eran como de bosque y comenzaban a decir esas historias. Ah, que es que por aquí, que es que... Y yo recuerdo mucho que decían eso, que alguien que silba y que cuando está muy cerca es que no es muy malo, pero cuando está muy lejos es que es un peligro. Entonces sí recordaba eso. Muy pegriloso. Sí, y lo describen como una entidad con textura delgada y muy alto. Un hombre. Sí, un hombre muy bien vestido también dicen que es, con sombrero. Sí, yo pensé que era un hombre muy sucio. No, es un man elegante, ¿para qué? Cargando un costal. ¿Cómo es el silbido? Pues, no sé, dicen, o la historia dice que es un silbido muy suave, como... Y man silba Bohemian Rhapsody. Ah. El man. Sí. Es re idiota. Todo racista el silbido. Sí, alguien más identificó algo asiático en este silbido último. Póngale cuidado, les cuento. Desde... ¿Ustedes conocían los orígenes del zombie? Que son reales en el folclore haitiano. De orígenes. Bueno, más o menos, pero hágale cuenta. Resulta que el zombie haitiano lo llaman, no es un muerto viviente como nos lo pinta, digamos, toda la versión de Hollywood y todas las películas y videojuegos que estuvimos hablando, sino es un esclavo sin alma, creado por la brujería vudú. En Haití, pues como Haití es un país con una historia como muy grande de esclavitud y una tradición vudú, la zombificación representa un destino peor que la muerte. Es la pérdida total de la libertad y de la persona. Pues dicen que hay procesos de zombificación que se atribuyen a hechiceros o brujos vudús que se llaman Bokor, con K. También se puede llamar Hongan o Mambo, el Mambo, number 5, que son sacerdotes vudús. Entonces, primero puede ser por el polvo de zombie, que se logra administrando una poderosa pócima o veneno. Sugieren que hay investigaciones que sugieren que este polvo contiene tetrodotoxina, una neurotoxina extremadamente potente que se encuentra en el pez globo. La muerte falsa. Hay toxinas que se inducen en un estado de coma profundo y catalepsia, que es como lo que decía de la chica Mary, donde la víctima parece haber muerto, pero está viva, sino que está totalmente petrificada. En estos casos, pues las personas suelen ser declaradas muertas y enterradas vivas. Y después hay historias de personas que han vuelto. El caso más famoso y documentado es el de
Clairvius Narcisse, un hombre que fue declarado muerto en 1962. Y resulta que 18 años después volvió al pueblo donde lo habían declarado muerto, Sí. diciendo que era el zombie de esta persona y que fue obligado a trabajar en una plantación todos esos años. Entonces lo que hacen con estos zombies es utilizarlos para todo el tema de la esclavitud y la pérdida de la libertad en todo el contexto de las plantaciones y de la esclavitud de la época. Entonces digamos que se fue toda la historia original de los zombies que se, que se adaptó para que Hollywood pues, hiciera todos estos temas de que la zombificación que en sus películas y videojuegos. Pues también hablan mucho como el verdadero terror, no estar como muertos, sino como perder la libertad y ser utilizado eh, un ente para el trabajo y que pues que son personas que no piensan obviamente. Y hay una prohibición de la sal, que según la leyenda de los zombies hay una manera de que el zombie recupere sus sentidos. Entonces se supone que en ese tipo de plantaciones es que prohíben la sal, porque la sal puede recuperar a los zombies y volverlos a reanimar y ya volver a recuperar su libertad y como su mente. Ok, ok. Creo que alguno de los episodios que hicimos, creo que les mencioné que el mayor miedo de un haitiano es ser revivido como guerrero zombie. Y fue algo Ah, chistoso, sí, pero no es, o sea, sí es verdad. Pues bueno, es de verdad. para las personas que creen en esto, no es algo así, o sea, creo que realmente sí. Sí, y allá que es súper profundo todo este tema del vudú y todos estos ritos como africanos de santería y eso, allá es súper delicado ese tema. Pero mira que tiene que ver mucho la historia con la esclavitud, ¿no? Y con lo que sufren pues toda la colonia africana que hubo en Haití, me imagino por la discriminación y la esclavización en esos cultivos, ¿no? De tabaco, bueno, de Sí, palma, todo eso. los que sufrieron. Pero no creo que las personas que estuvieran de pronto realizando como Sí, digamos que se pone más sí, común, sí, digamos que todavía sobrevive hasta estos días, que ya pues ya lleva muchísimo tiempo sin esclavitud de esos pueblos, por ejemplo, Haití. El susto produce todo. No, a ver, qué vamos susto, a Tony. comenzar. Les voy a ir contando y ustedes van de pronto a intentar adivinar de qué se trata. Ok, Eh, ok. esto comenzó, bueno, esta leyenda comenzó en Puerto Rico, bueno, según lo que se dice aquí, en Un poquito rico. en Puerto Rico, Ah, entendí, un poquito rico. 1995. ¿Listo? Ok. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba era que las personas que trabajaban en el campo eh, comenzaron a reportar que encontraban a los animales a la granja, sus ovejas, sus vacas, sus caballos, que los encontraban muertos, desangrados. Y que fue como algo que se fue como Poniendo expandiendo. muy común. Así fue como muy común, entonces comenzaron a pues intentar buscar pues como una explicación de eso, ¿cierto? Y pues llegaron a la conclusión de que era pues un ser así horrible, que tenía como la cabeza de alguien, tenía dientes, tenía garras y como que nunca, o sea, la cosa es que nunca se vio, pero son como las descripciones que daban esas personas y que tenía escamas, o sea, una combinación de muchas cosas, porque como nadie supo bien qué era. Tanto así que la historia tuvo mucha repercusión y se expandió por fuera de Puerto Rico y llegó a países como México, llegó también, por ejemplo, aquí a Brasil. En lo que investigué, también existe esa figura o ese nombre, también se usó en su época en este país, en México, en Puerto Rico. Nunca lo escuché aquí en Colombia, pero fueron como los países principales en los que se escuchaba esto. No sé si saben de qué se trata. Sí, 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 yo de hecho tenía la misma historia porque me pareció particular el hecho de que fuera tan reciente la leyenda y que todavía estuviera abierta, ¿no? Porque es el chupacabras. Sí, El famosísimo chupacabras.
El famosísimo chupacabras, y mira que hay algo muy interesante en la historia porque, o sea, hubo tanto revuelo con esa historia y es tan famosa que hasta History Channel hizo un documental sobre esto y recopiló, digamos que, relatos de personas que habían investigado casos sobre el chupacabras y dicen que fue muy extraño todos los sucesos que pasaron porque se fue, digamos que, expandiendo la historia de Puerto Rico, pasó a México y de México pasó a Colombia, después a Perú y terminó en Argentina. Y después de todos esos hechos, que fue no sé en cuántos años, no se volvieron a reportar los mismos hechos de un chupacabras, sino que ya quedó pues en la popularidad, sino los casos que se documentaron era de gente que lo había visto. Y después de esos hechos no se documentó nada. Entonces la gente decía que se trató de un experimento fallido que se escapó y que estaba transitando por toda Sudamérica porque decían que era muy rápido, que no lo podían cazar porque se volaba, era muy veloz. Y que casi siempre, o bueno, o que siempre, por lo que nadie lo veía, atacaba, pero de noche. Era lo que, Pero siempre animales, nunca personas. pues el reporte o de lo que yo vi era que el blanco que tenía este ser eran animales y que los descuartizaba también. Pero pues vinieron otras teorías como que no fue realmente eso, sino que fue una bacteria en su época. Pero entonces, bueno, ahí ya vienen muchas teorías, pero pues es chimba creer que hubo algún bichef así horrible, estilo juego de terror, que salía por ahí matando animales y se iba. Pero es como interesante. Pues obviamente que debe ser cagador del susto, si usted cree en esto y usted vive en la granja, ¿sí me entiende? Pero pues Claramente. mierda, exacto. Todas las leyendas se vuelven realidad cuando se está en la granja, en el silencio de la granja y se comienza a escuchar cosas y Sí, y no se ve nada, y sobre todo si está oscuro en medio de la noche y no claro, hay luz, que está sí, usted con la luna. no, no, es cagador del susto. Yo he estado en fincas en las que está la casita y al lado hay como una plantación muy grande de algo. Y es cagador dormir ahí o ver que ya se está acabando la luz del sol y usted está, digamos, por ahí haciendo alguna cosa dentro de la plantación y necesita salir para que no, pues para que no se pierda o alguna cosa. Que, sí, a mí me parece curioso que sea tan reciente. Y de hecho, me vi una parte de la historia en History y había un investigador que, como en el 2008, había hecho reportes y había hecho una investigación sobre el chupacabras y sobre casos del chupacabras. Entonces, es como, no es como la típica historia que va pasando de generación en generación, sino es de ahorita, hace 30 años que surgió. ¿Ok? Sí. Yo tengo dos historias del Caribe, de islas del Caribe, pero voy a contar la que me ¿Ok? pareció más curiosa. Se llama el Rolling Calf. Rolling Calf es Calf, con CALF. como, ajá, Eso significa como becerro, como becerro pequeño. Sí. como, Bueno, no, becerro como ya becerro es pequeño. rodante. Ok, Becerro rodante es lo que traduce literalmente. vale. Resulta que esto es Me parece. una leyenda de las islas anglófonas del Caribe, en las cuales incluye San Andrés y Providencia. Ay, yo voy pasando. Entonces, son espíritus, son espíritus que resulta que este espíritu es un fantasma del espíritu atormentado de alguien que vivió una vida de maldad y avaricia y ahora está condenado a vagar sin descanso. Resulta, pues, así como lo dice su nombre, resulta que adopta la forma de una criatura similar a un toro, un becerro, sí, un toro más joven, y en vez de estar caminando, corriendo, lo que hace es estar rodando para todo lado. Entonces este espectro es como que a veces tiene como apariencia de fuego o sí, como de calor y se Ok, la pasa rodando. Entonces me pareció curioso, es que es como un toro rodante que se la pasa por todo lado. Entonces dicen que también tiene ojos de diablo que brillan como carbones encendidos. Se dice que ok. son diabólicos y penetrantes, capaces de infundir pavor a quien se atreva a mirarlos. Las cadenas del pecado. Entonces, cuando pasa más o menos de lo que uno identifica, más o menos también el Rolling Calf cuando pasa, es que el man también lleva como cadenas puestas en su cuerpo.
y lo que va sonando a veces son las cadenas, como que por la noche a veces no se ve, sino suenan como las cadenas que van pasando y que van sonando mientras él va rodando, y que supuestamente simbolizan los pecados cometidos en vida. Entonces, el man lo que hace es acechar a los viajeros solitarios, especialmente aquellos que caminan de noche por caminos oscuros y rurales, y cerca de caminos y lugares desolados. Se dice que su objetivo es asustarlos, perseguirlos e incluso destruir cualquiera que se cruce en su camino, y que es un recordatorio de que las malas acciones en vidas tienen consecuencias eternas. Entonces, también hay como unos tips para poder sobrevivir en caso de que usted se encuentre este Rolling Calf. Hay muchos, como unos métodos muy específicos que son como chistosos también, como que hay uno que lo que se puede hacer es recolectar objetos pequeños como piedras pequeñas o monedas o semillas y tirárselos y resulta que esta criatura es... Ok, Qué pena. gracias por la interrupción. Vale. Entonces resulta que este demonio es un poco compulsivo y lo que sentirá es como un deseo a contar estas cosas pequeñas que usted le tire, como las piedras o las monedas que nombraba. Entonces, que en ese momento cuando él se acerque como a contar las cosas que usted tiró, las monedas o algo, usted va a tener tiempo para escaparse de sus garras. También hay una estrategia del cuchillo cruzado que consiste en hacer como una barrera metálica con uno o varios cuchillos y de esta manera él no puede pasar porque supuestamente no puede cruzar barreras de hierros o cruces de metal. Y el otro es con un espejo hacerle reflejar la luz de la luna, ya que él no puede ver la luz de la luna y tocaría pues conseguirse un espejo, una superficie que reflecte la luz de la luna para que él se asuste y se aleje de usted. Me pareció curioso, nunca había escuchado el becerro rodante. El nombre es como medio aterrador. O sea, sí, cuando usted me lo dijo, me imaginé como realmente como la cabeza como de un becerro, como si apoyada como en un cuerpo. Así No, y como hay horrible. imágenes y si aparece, pues es un toro que está cubierto como de cadenas y así con los ojos súper rojos, entonces se ve súper Eso. amenazante. Y si esa vaina va a estar rodando, y además que es un toro que es como grandecito, pues marica, cubierto así de Ay, cadenas, todo diabólico y con los ojos así todos rojos, pues obvio, marica, va a cagar del susto el resto. Eso me acuerda, ustedes recuerdan en los dibujos animados cuando hacían, por ejemplo, en Los Simpsons, que siempre salía como el carro diabólico. Entonces era un carro antiguo que podía abrir la boca y que tenía dientes y que tenía así como los ojos rojos y que te perseguía en el carro por la noche y te alumbraba. Bueno, me algo recuerda así. como esa historia. Más o menos, sí puede ser algo parecido a eso. No, a mí me recuerda como a un jefe de un videojuego, de los de Bloodborne o algo así. Sí, sí, es que puede ser, No, como que tiene esa estética más o menos. ok, ok, muy bien. Bueno, Sí, chévere, chévere, chévere. Ahora vamos a hablar de otra que también es muy, muy interesante, que de hecho investigando me di cuenta que no era de donde yo pensé que era. Eh, Ok, Vamos a hablar un poquito sobre el Yeti. el Yeti. el Yeti. A ver, Entonces, ¿dónde pensaste inicialmente que era? Que cada uno diga su... sí, ¿usted de dónde piensa que es el Yeti? O sea, yo creo que es como de los Alpes. Los Alpes europeos. Sí, sí, como Ok. que parte de esa historia. Porque es de Sí, nieve, obvio, bueno, es... sí, obvio, algún lugar que tenga nieve, ¿vale? Ajá. Sí, seguramente. Sí, yo pensaría que yo estoy más inclinado por el lado de Rusia, Así. ¿cómo es que llama eso? La tundra ¿cómo es que se llama eso? La Siberia. Ok. No, yo siempre relacioné el Yeti como con algo como en Estados Unidos. No sé por qué me sonaba como en Alaska o algo así. Me imaginaba que era como Pues eso. tiene sentido por la nieve, ¿no? Sí, pero obviamente, pero pues ya leyendo bien cómo fue supuestamente el origen de esto, pero pues yo ya dije, sí, no sabía. Entonces pilla cómo fue. Hubo una expedición británica que estaba haciendo una expedición de reconocimiento al Monte Everest en 1921. ¿Y el Monte Everest queda en dónde? Queda También en en Nepal. Nepal. En, Exactamente. entre India y Nepal. Eh, en Nepal. India, Nepal, China. Entonces,
Entonces, pues, esta expedición debía regresar y reportar lo que había visto. Y pues en el camino vieron unas huellas muy grandes, pero pues una de las personas que iba les dijo, no, eso puede ser como de un lobo o algo así. Entonces, otras personas que eran más supersticiosas dijeron, no, esto pertenece a un ente que se llama Metocami, que la traducción era como hombre oso, muñeco de nieve. Hombres, muñeco de nieve. Ok, ya. Exacto, como la traducción, ¿cierto? Pero entonces dice que el periodista necesitaba, y un periodista dentro de la expedición, y necesitaba un nombre más atrayente para la prensa. Pero se quedó pensando y de pronto dijo que ese nombre de pronto lo iban a usar como una burla o algo así. Y entonces se inventó que ya no era un nombre, sino que era el abominable hombre de las nieves. De las Hombre de nieves. las nieves. Monsterín. Eso El abominable hombre de las nieves. pero me acordé mucho del que sale, Bienvenidos al Himalaya. creo que sale en Monster Inc., ¿cierto? Sí, sí, sí. Y tienes una voz como todo costeño. Sí, como todo cubano. Sí, porque es como todo amigable. Entonces, Sí, mire que este me parece muy, muy chévere porque, pues, fue como que alguien dijo, no, se llama así porque suena más aterrador y pues se creó de esa manera. Entonces, supuestamente, aparece cuando está la luna y pues es una figura como humanoide y pues tiene cabello blanco, literal, como lo hemos visto por ahí en las otras eh, como en las otras películas o en cuentos o algo así, y pues digamos que luego de eso se sacaron películas del Yeti o el abominable hombre de las nieves, y bueno, exacto, entonces eh, me pareció interesante como esta leyenda que tiene como una fabricación humana al mismo tiempo, es como una mezcla, pero por lo menos alguien como que lo aceptó, de donde salió el nombre por lo menos, ¿sí? Y encadenada con esa, viene la versión, la otra, que es el Sasquatch, sí. pie El grande, Sasquatch es el pie grande. Entonces, que esa sí pie es americana. gigante. Exacto. Que esa sí es americana. Y usted estaba hablando ahorita sobre unos documentales que había hecho, es que no me acuerdo si fue en National History Geographic, Channel. eh, Seguramente History Channel. pero me acuerdo mucho que hubo uno de esos documentales que yo me quedé viendo mucho y me quedé muy intrigado, pues yo era más pequeño, y era como toda la historia de Sasquatch y que recolectamos esta muestra de pelo y que esta huella, no sé qué, no sé qué, y al final Ah, creo que sí. el tipo que está investigando se metía en una jaula como para probar que si estaba, se metía en una jaula él mismo y pues esperando a ver si pasaba como un Sasquatch o pie grande por ahí por algún lugar, y o sea, era como una dramatización toda mala, así como un tipo en un traje todo mal hecho. Y yo me quedé como todo decepcionado al final, porque fue como que fueron construyendo muy bien toda la historia, y al final salen con eso y fue como, nah, dañaron toda la historia. Pero sí Y era, probaron entonces que existía. Ah, eso no es lo que usted quería. bueno, para eso sí. Pero bueno, el caso es que ese nombre Sasquatch, pues viene de tribus de nativos americanos, le dieron ese nombre y en otras, digamos que se reportaron varios casos en diferentes estados en Estados Unidos y cada uno le fue poniendo como su propio nombre. Entonces fue como el pie grande de Florida, el gran pie de no sé qué, es verdad, diferentes variaciones, pero pues se supone que era como lo mismo. Entonces Se unifican era como más las bien leyendas. un hombre muy grande, que incluso decía que era como un descendiente de no sé qué, de pariente del mono, bueno, que medía como 3 metros, pues obviamente que es algo muy aterrador de que ocurra, pero esa me parece una buena leyenda. Esa leyenda es muy chévere también, y es muy conocida, o sea, y es muy como Ujú. a nivel universal. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y sí, alguna vez vi el documental y también hablaban como que era como la pieza perdida de la evolución humana, que era como esa pieza que El, estaban ¿cómo se buscando, que llama? era la El conexión mono. entre el humano Refites, weón. y el mono, entonces que el Sasquatch era esa, el pie grande. El Sasquatch.
Yo quería como aterrizar un poco, ya que estamos como por allá en historias mundiales, aterrizarlo un poco a Bogotá, porque Bogotá tiene la característica de tener uno de los barrios o un barrio que es muy conocido por sus historias de fantasmas, que es la Candelaria. Si tú vas, no sé si han ido a ese recorrido que hacen en la Candelaria de los fantasmas de la Candelaria. De fantasmas. Sí lo he escuchado, pero nunca he ido. No lo vi. Pues la Candelaria es conocida y deberían hacerlo porque dentro del mismo barrio los habitantes hicieron monumentos a los fantasmas o a las historias de fantasmas que hay dentro de la Candelaria. Entonces tú vas caminando por la Candelaria y, por ejemplo, ves un niño en un tejado, un monumento de un niño en un tejado con Una cometa. un botecito. Ves a un señor, un monumento de un señor, pero no tiene ni inscripción ni nada y hacen parte de los fantasmas de la Candelaria y de toda esa Como el historia. folclore del Exactamente. centro de Bogotá. Pero lo que me parece más interesante de todas esas historias es que vienen de como hechos recientes y de historias de personas que sufrieron en hechos históricos de Colombia. Como por ejemplo, hay un restaurante que se llama el restaurante La Bruja, y lo que narra la historia de ese restaurante y del fantasma que aparece allí es que es el fantasma de una mujer que se llamaba María Elia, que fue encarcelada durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y que hasta el día de hoy se dice que en su encarcelamiento en los calabozos anda buscando a su hijo en el seminario que estaba allí, porque eso antes de ser un restaurante era un seminario que se llamaba Las Hermanas Clarisas. Entonces ella anda Okay. vagando por ahí buscando a su hijo por los calabozos de ese antiguo seminario donde la tenía entretenida. Dicen que un obrero en algún momento encontró varios cráneos ahí en ese sector o en ese sitio, en ese seminario, y que luego después de encontrar esos cráneos murió misteriosamente. Entonces es uno de Uy, chin, los chin, más chin. súper impactantes. Además que la Candelaria tiene algo muy bonito y que tú vas caminando de noche y es bastante un poco lúgubre por su construcción y su arquitectura antigua, como colonial, y Sí, pues obviamente permanece sola en esas calles, son calles muy pequeñas y cerradas, entonces pues obviamente tiene su magia terrorífica. sí, Y claro. una de las historias más impactantes se desarrolla en una casa que se llama la Casa Emparedada, donde se dice que una joven fue hallada o fue sellada, no fue hallada, fue sellada viva en una pared por la esposa celosa de un militar. La mujer emparedado. Ajá. Pero eso no es una historia de Edgar Allan Poe. ¿De qué? Es una historia de Edgar Allan Poe. Bueno, no sé qué relación tenga, pero de No, pronto sí, hay una cosa que se llamaba, ¿qué era? La mujer Eh, sándwich. no, hay un cuento, se llama, creo que se llama El Emparedado, si no estoy mal, ese cuento o algo así. Pero también cuenta la historia que se escuchaban cosas y era como alguien o algo, no me acuerdo qué era realmente, pero que estaba en medio de los dos, dentro de una pared. De hecho, por eso se llama así, por eso es el nombre, como de pared, como emparedado. Bueno, el caso, Ok. hay unos cuentos cortos, creo que está Mm. en un libro que tiene él de cuentos cortos, y hay uno que es sobre eso. Vea pues. Debe tener relación, sí, debe tener relación. Porque mira que dicen que, pues, al ser sellada viva dentro de esta pared, pues solo le quedaba un pequeño agujero, donde por este agujero, pues le permitía respirar y recibir comida. Pues la historia cuenta de que se escuchan ruidos o voces a bajo volumen, como casi un susurro, y que hay muchas personas que han dicho que por una ventana que hay en esa casa se ha visto la persona dentro de la pared por el agujero que se asoma. Entonces, pues es muy chévere ir en ese recorrido y pues estar en esos sitios porque pues por su magia colonial y por su magia como en la noche da esta sensación de susto, de terror, de inquietud, como de curiosidad también, de ir y mirar a través del agujero de pronto
ir a estar en ese balcón donde dicen que pudo aparecer. Entonces, pues es muy chévere y recomendado para los que nos están viendo, si alguna vez pueden hacer ese recorrido, es muy bacano y si alguna vez van a la Candelaria, échenle ojo para arriba y para las calles van a encontrar muchas estatuas de los fantasmas de la Candelaria. Muy bien. Ya que estaba mencionando eso y que me hizo recordar otra referencia de lo de Cuentos de Edgar y eso, pues hay muchas leyendas que son como compartidas que tienen todos los países. Porque, bueno, obviamente que pues, estamos dejando de lado pues, un millón de leyendas del folclore La de cada Llorona. país. Pero, por ejemplo, La Llorona, o sea, La Llorona está en todos los países. O sea, en todos los países tienen su propia versión de La Llorona, por ejemplo, hay una que es de un tipo que tiene un sombrero muy grande, que también vi que está en Argentina, en México. Entonces, siempre es como eso. No sé en qué momento como que llegaron estas historias a otro país y de ahí a otro y a otro y a otro y se fueron así, pero casi siempre son como que concuerdan con lo mismo. Pero es más interesante que tengamos como leyendas compartidas, digamos. Ok. Sí, y que pues, yo creo que también es por la cultura se va extendiendo, ¿no? La Y que cultura la cultura es humana. muy parecida, ¿no? Como que las costumbres por la herencia, digamos, de los españoles y eso, pues se van pareciendo mucho si no son iguales, son muy parecidas que al final se empiezan a dar cuenta de lo que dice Daniel, que son leyendas casi iguales, que resulta que compartían muchos pueblos que al final no eran tan cercanos. Exacto. Sí, y eso es muy bacano de esta época porque pues esas historias de terror al fin y al cabo unen a la sociedad o a las comunidades a través de relatos que como que te llevan a sentir un poco el terror, que el terror lo que te hace es producir una sensación de susto, de que necesitar protección y mediante pues esos grupos se va generando esa protección y esa conexión. Entonces eso me parece muy chévere. Y pues lo que hablábamos también del Halloween en episodios anteriores, o sea, el Halloween desde dónde viene, o sea, las historias de Halloween desde dónde vienen, pues desde mucho tiempo Bueno, sí, atrás, más o menos algo así con lo que pasó. y han venido transformándose y han venido adaptándose a cada uno de los contextos donde se desarrollan. Vale, muy chido, muy chido. Pues, digamos que me gustaría contar una última, como para cerrar, a menos que alguien tenga como otra. No, hágale. Sí, esta última, entonces, sucede en Japón, o es de la cultura japonesa, y no es alguien o no es un ente, sino que es un lugar. No sé si ya de Un pronto lugar, se puedan imaginar qué es. Se llama, un cementerio. se llama Aokigahara, el bosque del suicidio. Creo que alguna vez había escuchado esa Entonces, historia. ¿qué es esto? Pues, bueno, literal, es un, Así es como un su nombre lo dice. como su nombre lo indica. Es entonces un bosque, ¿cierto? Muy, muy, muy denso y muy gigante. No recuerdo el dato, creo que eran como 35 kilómetros cuadrados. Algo así. Y está en el monte Fuji. El monte Fuji está a unos 100 kilómetros al sur de Tokio. Es su referencia. Y pues Tokio. es un volcán de hecho, el monte Fuji. ¿Vale? Entonces, lo que sucede con esto es que generalmente se comenzaron a contar muchas historias de que había personas que entraban a este lugar y pues ya no regresaban. Entonces, con el tiempo, pues se cuenta que fueron encontrando varias cartas, obviamente cartas de suicidio, ¿vale? De ahí, pues digamos que es su nombre, y se encontraban también como marcas o como digamos unas cintas o como objetos amarrados como a las ramitas de los árboles, porque la gente se intentaba adentrar para no perderse de regreso. Y nunca funcionó. Pues a ver, obviamente que debió haber funcionado alguna vez, pero debió haber otras que no le funcionó en general, pero por lo que se lleva como su nombre y como su leyenda y todo, es por el tema de lo de las cartas de los judíos, que sí creo que sean reales, en este caso, que no se me hace que tengan nada de fantasioso, pero pues sí, entonces me pareció chimba. Eh,
Y aquí un dato un poquito nerd, lo relaciono un poquito con el pueblo Lavanda de Pokémon, que era el pueblo de los fantasmas. Y que Ok. en internet hay como una melodía que tiene ese pueblo en los juegos de Pokémon y dicen que supuestamente esa melodía que induce a las personas también a hacer eso. Ok. Ok. ¿Listo? Vea pues. Pero se encontraron las personas que, no, nunca se encontraron las personas que dejaron esas cartas. Pues no porque eran personas que se entraban a suicidar, Dios, o sea, ¿cómo los van a encontrar? Pero en los cuerpos, digo. Ah, pues me imagino que sí. Ok. O sea, para Me saber que imagino. que estarían desaparecidas de verdad. O claro, pues digamos que, a ver, si yo me pongo en los zapatos de la familia de una persona que se pierde, pues primero que todo, ni siquiera saben dónde está. Segundo, pues de aquí a que la encuentren en esa zona, que según de lo que leí es muy gigante, pues es difícil. Y lo que se encontraría después, que es una carta o algo así relacionada, pues y tiene su nombre o su historia, usted puede relacionar y decir, esta persona es mi familia o es mi hijo o algo así, es eso, pero de allá que encuentren un cuerpo después, tal vez sea difícil. Me imagino que deben haber encontrado algo en el tiempo, o sea, algunos, pero Claro. pues, pero pues Tendría ese, sentido. exacto, exacto. Nada, estuvo chido el capítulo de contar leyendas, me pareció interesante. Sí, chévere. Y sabes qué estaba pensando como reflexión final, y es que ¿Qué? a pesar de que las leyendas son, digamos que tienen un sentido terrorífico, violento, de asesinato, de denigración, de pronto de las personas que vivieron eso o que viven eso, al final y al cabo la realidad termina siendo como mucho más cruda que esas leyendas, ¿no? Y uno se encuentra casos de la vida real más terroríficos que esas mismas leyendas. Y como que también lo que yo sentí de lo que estuve leyendo es que muchas veces lo que tratan de hacer estas leyendas es tratar de corregir la gente, ¿no? Como que siempre estos espíritus o estos fantasmas están persiguiendo a las personas que hacen mal, o los infieles, o los que, no sé qué, los que roban. Entonces, digamos que también hacen como un servicio social para que la gente como que le pueda tener miedo a hacer este tipo de actividades. Servicio social. Sí, ¿no? En vez de tener policía, tiene leyendas. No, no, pero sí, es verdad. Como que Exacto, y digamos el folclore como que ayuda a hacer que la gente coja conciencia, folclor sí, conciencia. exacto, porque generalmente lo que pasaba cuando uno era pequeño o algo así, decían como, no, si te portas mal, te va a pasar tal cosa o te vas a encontrar Se lo lleva el con, ropavejero. o algo Ropavejero. así. Exacto, entonces sirven como para amenazar, Para como para, educar. Sí, para para educar. intentar educar de alguna manera. Es lo mismo que el coco, el coco es mirar mal, Sí, de los sí, sí, bichos. sí, pensando como en esa. Sí, exacto. Es cierto, es Bueno, cierto, sí. muchachos. Chévere, chévere. Estuvo bacano el recuento de historias. Bueno, alguien dígalo de suscribirse y toda esa vuelta y sale. Bueno, muchachos, suscríbanse, metanle like y muchas Sí, gracias métanle por bastantes likes, estuvo chimbita, ¿no? Tintin. Sí, 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 Eso es estuvo bien bacano. chimbita. Si les gustaron, si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, síganos en Instagram, seguiremos haciendo más episodios y contamos con Hey, ustedes, ojo, muchachos. se viene más adelante el episodio 50. Vamos a ver Pam, qué pam, 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 hacemos en el pam. episodio 50. Estoy pensando, episodio 50, que puede ser la segunda versión del inconcurso. 50 sombras. Esta está buena. Algo así. Pero vamos a pensarlo. ¿Qué es un inconcurso? Bueno, busquen en los videos anteriores y ya se van a dar cuenta qué es. ¿Listo? Bueno, Qué muchachos, lindo. así que vamos por el día de hoy. Y bueno, gracias por estar aquí, los que estuvieron, y nos vemos después. Bye, Chao. bye.